hay grandes problemas, controles que se están pasando, y ahí un poco también voy a conversar de las 3 líneas de defensa, de cómo se deberían articular. Si bien ya el Instituto de Auditores Internos está haciendo una revisión de estas 3 líneas de defensa y según entiendo ya en este 2020 saca la nueva concepción o la nueva visión de lo que son las 3 líneas de defensa, pero a mi criterio lo que va a hacer es justamente darle ese nivel de riesgos en cada una de las líneas. O sea, a ver, el riesgo es transversal, no es solo una segunda línea, sino de la primera a la tercera va el tema de gestión de riesgos. Y es ahí donde vamos a tener nosotros que considerar y que ver qué exactamente tenemos que hacer para poder mejorar este sistema. Algo también que acá un poco voy a hablarles es, se ha hablado mucho de COVID, tengo un par de estadísticas ahí, si es o no un cisne negro. Vamos a ver unos conceptos de lo que sería cisne negro, cisne gris, cisne blanco. Nassim Taleb, que fue el creador, el que acuñó este concepto, ya dio su punto de vista, también lo voy a conversar ahora, y un poco haciendo una reflexión de en qué posiblemente nosotros, y al decir nosotros hablo como personas encargadas de riesgo, pudimos haber fallado al momento de tener estos problemas identificados y que tal vez no los gestionamos, o no los vimos, o no le dimos la respuesta correcta. Les voy a mostrar también un poco de estadísticas, estudios. Hay un estudio interesante que ha mostrado un inventario de riesgos. Posiblemente de aquí a futuro tengamos que nosotros considerar temas adicionales, ya, que podrían impactar a los negocios. Ahora también ya se habla incluso de los cisnes grises también. Entonces vamos a ver, perdón, los cisnes verdes. Vamos a ver también un poco, les voy a conversar un poco qué es eso. Más que hacer planes de contingencia, nos hemos dado cuenta que ahora tener un plan de contingencia puede ayudar, pero no es suficiente. Ahora se está hablando ya de la planificación, de hacer planificación de escenarios sobre los cuales yo tenga estrategias y en un momento determinado yo actúe con base a esas estrategias. Hay un trabajo interesante de unas 3 fases, 3 dimensiones que toda compañía está pasando ahora. Vamos a hablar un poco de esas 3 fases, de responder, recuperar y prosperar. Es importante ser nosotros las personas que tenemos que actuar ahora, poder responder, ¿sí? Poder estar preparados para gestionar esta crisis, poder recuperarnos, poder aprender de esta crisis, salir más fuerte y poder prosperar para llegar a nuestra nueva normalidad. Está claro que no va a ser tan fácil. Se habla de que el tiempo de recuperación posiblemente sea para final recién del próximo año. Estamos hablando que la economía está parada, el país está parado cerca de un 70%, se lo quiere recuperar el 4 de mayo, pero está claro que no va a ser tan fácil la recuperación y no es que el 4 de mayo ya salimos. El sistema de semáforos que se está o que se quiere o que se va a implementar es claro, si está en rojo seguimos como estamos y peor ahora que el COE nacional se lo ha dado al COE cantonal, me parece. La responsabilidad va a ser más crítico aún el tema de que podamos salir y nos toca posiblemente actuar con temas de teletrabajo. Bien lo decía Daniela, el teletrabajo nos está abordando algunos riesgos de seguridad en los dispositivos, riesgos de seguridad en el entorno del hogar, riesgos de seguridad del acceso que tengamos en las redes, y tenemos que ser conscientes de eso. Riesgo incluso del tema de las mismas herramientas. Yo he participado en un par de webinars y en uno en particular tomaron acceso, pero no es que la herramienta sea mala, insisto. El tema es que tenemos que nosotros ser conscientes de los riesgos y ver qué controles podemos implementar. Y es ahí donde tenemos que nosotros buscar en otros lados cómo están trabajando, cómo están haciendo para tratar de adaptar las mejores prácticas. Esto es un proceso de aprendizaje. Esto nos va a llevar también a ver los niveles de madurez, que digo ahí en temas de gestión de riesgo, que nos va a tocar hacer esa reevaluación, a ver en qué nivel caigo, hacer un análisis de brechas, de cómo empecé esta crisis y ahora en qué nivel voy a tomarla y a llegar a esa nueva normalidad. Y finalmente un tema de recomendaciones para temas o aspectos claves. Me están ayudando con el tema de las preguntas, si gustan las pueden hacer en el chat y al final
procederemos a responder. El tiempo estimado de la presentación a partir de ahora es más o menos unos 35, 40 minutos, y de ahí tendremos al final un tema de preguntas. No sé si de repente alguno de los anfitriones tiene algún temita, arrancamos ahora. Bien, y cerramos con el tema de aspectos claves. Yo me tomé el trabajo de comparar un par de semanas ahí, de días. El tema, hasta ayer habían ya de la página que indica cerca de 3 millones de personas contagiadas. Se habla de que en confinamiento está cerca de un tercio de la población. Entonces esto complica, ¿sí?, el tema de la economía. Se hablan de diferentes factores que están afectando, ¿sí? Las dimensiones que nos ha pegado este tema de la pandemia. Está el tema sanitario, colapsando el tema de los hospitales, temas sociales. En confinamiento se habla cerca de un tercio de la población. Ni hablar temas económicos, el tema de las compañías ha tocado paralizar economías. Aquí viene un factor que yo siempre hablo del tema de la reinvención, y ahí viene cómo nos pega a nosotros como riesgo el tema de reinventarse. Es que posiblemente nuestro negocio no está operando como normalmente operaba. Al reinventarse el negocio, yo puedo saltarme controles y tengo que estar pendiente de esos controles que se están pasando. Sistemas posiblemente vaya a desarrollar durante este proceso unas nuevas aplicaciones y salgan a producción esas aplicaciones, y yo como riesgo tengo que ser consciente de eso y tengo que poder levantar alerta sin tampoco ser un área que trabe, ya, porque así nomás la economía de la compañía está complicada, más aún que tratando de imponer más controles. Había un trabajo un estudio de aproximadamente las compañías soportaban hasta el 15, 17, 20 de abril paralizadas, y vemos que ya llegamos a mayo y seguimos paralizados. Otra dimensión más que ha pegado es el tema humano, el tema individual, el tema de estar encerrados, de pasar a otra realidad ha complicado. El tema político también. Brasil, México, Estados Unidos, son países que un poco se ponían en contra el tema de este encierro, pero no fue así, y les tocó incluso en Estados Unidos. Ellos hablaban de un tsunami que llegaba y que la ola del tsunami estaba en Nueva York, y ellos tenían números y estadísticas que especificaban cuándo iba a ser el tope en cada país. Y esto ha complicado todo el tema, el esquema de trabajo en general. Bien lo indicaba Daniela, el tema de activar el teletrabajo. Muchas empresas no estaban preparadas para el teletrabajo. Yo había hecho un par de trabajos en implementaciones de 27001, hay un control que habla de teletrabajo, y se les preguntaba, ahora, ¿cómo ustedes llevan en los temas de teletrabajo? Y decían, no, aquí eso no aplica. ¿Y por qué no aplicaba? Bueno, porque el proceso de revisión ya de las empresas era de que tenía que ir alguien a revisar el sitio, a validar el tema de la conexión, a ver que efectivamente si había un tema de VPN y demás, lo cual ha complicado ahora, porque fue que de pronto nos dijeron nos vamos a teletrabajo, y el problema a veces es que no era que no había licencia, sino que de repente no se tenía el recurso humano capacitado para poder configurar tantos equipos, no se tenían los equipos listos para poder configurar espacios ambientados en las casas para poder hacer el tema de teletrabajo. ¿Cuántos de ustedes no están preocupados de pronto porque en las casas las personas están trabajando de pronto en algún sitio en donde algún líquido pueda caer, o de repente las máquinas queden abiertas y obviamente los niños, de pronto los que tenemos niños tomen las computadoras, porque en la máquina esa es la única máquina que hay? Cosas como esas han ido complicando. O conozco casos de personas que han tenido que ir a sus casas sin equipo y literalmente esperar ser llamados ya hasta que se les pueda dar un equipo, o de pronto tocó y los proveedores que nos hacían alquiler de equipo ya culminaron con el tema de los equipos. Entonces, todo esto son riesgos que tenemos que ir viendo. Ahora, esos riesgos tenemos que irlos gestionando adecuadamente, y ahí viene el tema ya de nuestra capacidad de poder dar respuesta. Sabemos o conocemos de pronto que existe, de pronto evaluamos gran salida de información de nuestros sistemas,
Sabemos que las personas que están conectadas desde sus casas están conectadas a una red segura. Conozco casos de que a veces les ha tocado simplemente abrir una dirección y conectarse remotamente y esperando que nadie más se dé cuenta de esa conexión no segura. Entonces, todos estos nos acarrean a nosotros los problemas. Quiero también, esta lámina me pareció interesante del Instituto de Auditores Internos de Argentina. ¿Quién quiero ser durante este COVID? Quiero ser esa persona que está en la zona del miedo, ¿sí? Y nos aplica en todos los factores, ¿sí? El que se queja, el que está un poco parco, ¿sí? El que reenvía cualquier tipo de mensajes. Quiero estar en la zona de aprendizaje, de alguna forma que me dé a mí ya el tema de... Me va a cerrar esto, ¿no? Solo cierro aquí. Perdón, ya. Quiero ser esa persona que me dé a mí el tema de aprendizajes, ¿sí? Poder estar aprendiendo, generando algo de todo esto, ¿sí? Hablaban incluso, y siempre es bueno tomar las recomendaciones de ya de los países que han pasado esto. Siempre estemos tratando de ver ellos cómo lo pasaron para nosotros poder. Y obviamente ahí la tercera etapa, que es la zona de crecimiento. Y esto vamos a ver nosotros también cómo lo pegamos con el tema de riesgo, poder, lo que decimos, prepararnos para estar en esa nueva normalidad y poder de alguna forma trabajarlo correctamente. Entonces son etapas que nosotros vamos y que tenemos que ir pasando para poder salir. Y más que nada, generar o ser ese disparador, ese valor agregado que tenemos en nuestras compañías. Y es interesante los temas de riesgos porque va a depender, y esto también hacía match con unas preguntas que he visto. Decían, bueno, ¿cuántos muertos se espera que haya o qué se espera que haya? No, salimos todos y van a haber 700, 70, 80, 2000, 3000. Pero ¿qué pasa si fuera yo el afectado? ¿Cuánto yo estaría dispuesto a pagar, en este caso la pregunta, para eliminar una probabilidad de 1 sobre 2500 de una muerte inmediata? Y ahí es lo que Nassim Taleb, que es el tema del que acuñó el riesgo, la define, ¿sí? A esto como que la probabilidad del riesgo ya se define como una percepción, que en muchos casos a veces no hay información. Y él habla de que, o se habla mucho ahora de que, bueno, el tema de COVID fue un cisne negro, un evento inesperado que no lo vimos venir y que nos tuvo que era una baja probabilidad con un alto impacto. Los cisnes negros se catalogan por estar en el mapa de calor en eventos con bajísima probabilidad, pero con un impacto extremadamente alto. Pero también hay una particularidad de estos cisnes negros, que es lo que voy a proceder a mostrarles acá. Nassim Taleb, en su libro Cisne Negro, el impacto de lo altamente improbable, catalogó 3 características para cada uno de estos cisnes. Cisne negro, un evento improbable, con unas características: impredecible, impacto masivo, y después del hecho trata de que la explicación parezca que sea un poquito menos aleatoria y predecible de lo que podía ser. Pero fíjense que Taleb también indica que hay un problema, que es la falta de conocimiento de eventos raros, y ahí vamos a ver después los ejemplos. El cisne gris, en cambio, es un evento altamente probable, predecible, que el impacto puede caer en cascada, o sea, que es sistemático, y que después del hecho se inventa o se reconoce que la probabilidad de ocurrencia podía pasar y obviamente cambia por errores de juicio o de casualidad humana. Y ahí habla también Taleb de que se trata de eventos de alta probabilidad que tienen potencial en caer sistemáticamente. Y el cisne blanco finalmente es un evento totalmente seguro con un impacto que se podría estimar, ¿sí? Y que en muchos casos es errores en el juicio de la persona, más o menos ese sería el problema. Nassim Taleb lo catalogó, ¿sí? Ya al evento de COVID como un cisne blanco. ¿Por qué? Si se dan cuenta, un poco lo que él dice es, se conocían los eventos. De hecho, Estados Unidos incluso quiso poner restricciones contra China al momento que se descubrió y vino la Organización Mundial de la Salud y le puso restricciones a ver cómo es posible que estemos haciendo esto. Se sabía de lo que podía pasar, se podía estimar, y no era un evento improbable, era un evento seguro. El tema de las pandemias estaba. Es más, ahora más adelante les voy a mostrar unas estadísticas. Hay un estudio que incluso nosotros mismos
ponderábamos el tema de las pandemias como un riesgo dentro del top, siempre lo consideramos bajo. Claro, nadie se esperaba que este riesgo, ¿sí?, nos salga y nos pegue, pero si tomamos las mejores prácticas, como la NFPA 1600 en su inventario de amenazas, estaban ahí los riesgos. Yo, cuando he hecho los trabajos de continuidad del negocio, se ha hecho la valoración de riesgos y siempre se consideraba el riesgo de pandemia como un riesgo bajo. Entonces, ¿hasta qué punto, sí, también no fue un tema de percepción? Y aquí es donde yo también comento un poco, se ha trabajado de forma reactiva. Pasó el tema del 30S y comenzamos a ver el tema de riesgos de disturbios. Pasó el tema del volcán al riesgo de cenizas. Pasó el tema del terremoto, riesgo de desastres naturales. De ahí vino el tema de la paralización y nos estábamos preparando para los riesgos en cambio de amotinamiento, de disturbios, de temas de colapsos y demás. Pero de pronto vino el tema y nos pegó el tema de la pandemia. Es más, muchas empresas, de lo que he podido ver, creían de que era 15 días y regresaban. El caso de una empresa que vende un producto X, lo que hizo fue donar todos sus productos, esperando que pasen los 15 días, posiblemente las 3 semanas, pero ahora, ya viendo que ha pasado un poco más de 4 o 5 semanas, ya se está reinventando y está sacando, ahora ya están haciendo la entrega de los productos con delivery. Muchas empresas estaban esperando posiblemente 3 semanas y regresamos a la normalidad, cuando de pronto teníamos ya la experiencia de que no era así. Si bien un poco se dice que los números de China no eran transparentes, pero ya veíamos que ese caso como tal podía pasar. Y ahora un poco, siempre, lo que digo siempre, cualquiera es general después de la guerra. Lo importante ahora es aprender de eso y ver un poco qué podemos o qué nos puede pasar de aquí en adelante. Hay un estudio este año que habla de los cisnes verdes y un poco también se enmarca con lo que voy a explicar más adelante, que habla de los cisnes, de los riesgos ambientales. Ahora imagínense qué pasaría con el tema del calentamiento global, aunque con todo este tema del confinamiento entiendo que la capa de ozono se está regenerando rápidamente, hay menos contaminación, pero todo es que salgamos y vuelve todo a lo que éramos antes. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los polos? ¿Qué pasa si de repente se sube, hay un deshielo y se sube 1,5 metros en todas las zonas costeras? ¿Eso nos afectaría? Hay un trabajo hecho por el BIS de Francia en este año, que incluso se los podría pasar para la asociación para que lo comparta, que indica cómo estos cisnes verdes nos afectan, nos puede afectar tranquilamente al sistema financiero, porque estamos hablando que los incendios que hubo, la catástrofe que hubo en Australia, cómo afectó al sistema financiero, afectó los riesgos de liquidez, afectó los riesgos operativos, afectó los riesgos financieros. Entonces es un tema en cadena. Y ahí es donde tenemos que nosotros ir viendo estos siguientes riesgos. No digo que hay una lista, pero más que trabajar en retrospectiva, trabajar en prospectiva para poder ir un poco atacando estos problemas. Hay un poco de ejemplos de cisnes negros, hay el tema de los atentados del 11S, el éxito de YouTube, el éxito de Google. Los cisnes gris normalmente están atados a estas estafas, a estas cadenas, a las pirámides, al caso de Enron. Y cisnes blancos, en cambio, las crisis de los países, colapsos financieros, y como tal, el mismo Nassim Taleb lo define a COVID. Bien. Esta encuesta me parece interesante y se las podría también compartir por medio de la asociación de AON, que catalogó, y ahí lo marco, los riesgos, hizo un top de riesgos. Fue una encuesta hecha a más de 2.600 personas encargadas de riesgos en aproximadamente 60 países de 33 sectores diferentes, y un poco hizo el top de riesgos, no el top 10, hizo el top de todos los riesgos, y fíjense que ellos catalogaron la pandemia en el puesto número 60, lo cual indica que no había la concepción o la afectación de estos temas de riesgos, y mucho nos centramos en el tema de la fuga de información, el tema de la seguridad de la información, aunque claro está de que, si se dan cuenta, los 3 criterios de la seguridad de la información era
confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, el tema de la disponibilidad, y ahí incluso hay riesgos que dicen, no, que el negocio no pueda seguir. ¿Por qué no puede seguir? Porque hay una afectación en el tema de un ataque cyber. Entonces, ahí viene el concepto de, más que manejar esos riesgos específicos, manejar los escenarios. Y eso es lo que voy a dar en las siguientes láminas, que es un poco lo que está cambiando. Y he escuchado también en algunos expertos de temas de continuidad que dicen que los que manejamos de repente continuidad del negocio, hay un indicador que es el tiempo de recuperación objetivo. El RTO dice que ese RTO ha sido mentiroso. ¿Por qué? Muchas compañías tenían un tiempo de recuperación objetivo de 5 días, 3 días, 4 días, y un tiempo de interrupción aceptable de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 2 semanas, 3 semanas, y que era crítico para ellos, y que ahora pasó y que se ha ido el negocio, todavía no. O sea, pueden todavía, les ha tocado reinventarse, sí, y es ahí donde dice que de pronto ahora incluso hasta el enfoque de continuidad debería de cambiar y trabajar con estrategias, tenerlas planteadas para que pasa algo, yo enseguida empiece a actuar. Es un poco lo que producto de COVID seguramente nos va a tocar rehacer. Y este estudio de riesgo me pareció interesante y lo traigo a colación. El World Economic Forum también, y fíjense ahí lo que he marcado. Él todos los años saca sus riesgos con mayor probabilidad y mayor impacto. Y esos riesgos con mayor probabilidad y mayor impacto los cataloga y hace su top 5. Fíjense que los riesgos para el año 2020 eran los riesgos ambientales. Y es ahí donde el BIS también se basa en esto para decir, a ver, lo siguiente que se nos viene son estos cisnes verdes, estos eventos que están ahí, sí, que de repente el tema del calentamiento global, el tema de los polos. Imaginen, ahora, por ejemplo, pudimos nosotros salir, pero ¿qué pasa si por una nube tóxica no podemos salir? ¿Qué hacen las organizaciones si de repente se restringe el tema de la salida? ¿Están preparados los sitios para poder hacer? Entonces son escenarios que de repente ahora, como tomadores de riesgos, de pronto tenemos que comenzar a ver y ser un poco más abiertos para poder establecer esos controles adecuados. ¿Qué más tenemos que hacer nosotros? Escenarios. Yo escuchaba que hay, para el tema de los eventos pueden ser simples, pueden ser complejos, pueden ser difíciles o pueden ser caóticos. Para eventos caóticos es en lo cual la causa y el efecto no está claramente definida, la causa y efecto. Para eventos caóticos de pronto nos toca hacer planificación de escenarios en los cuales nosotros vayamos viendo las posibles rutas. De hecho, ahora para los temas de riesgos se están creando, más que estos equipos de crisis, también son equipos en los cuales nosotros podemos tener equipos que sean parte estratégica para poder ir trabajando con estos equipos y poder presentar o poder ver posibles resultados. Es importante que estos escenarios, hay toda una literatura para la planificación de escenarios, tengamos clara nosotros los diferentes puntos en los cuales nuestra organización podría prosperar o podría caer. Y de aquí en adelante, la misma superintendencia de bancos les ha pedido a los bancos que hagan planes de respuesta a la emergencia con 3 fases de progresividad. Un poco es, entonces, para poder ver cómo ellos van a actuar. Y de repente en nuestras organizaciones como riesgo podemos incluso dar también esas siguientes fases de progresividad. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante y cómo nosotros podemos tratar de ir cumpliendo, obviamente, con la organización para poder salir adelante? Bien. Estas 3 dimensiones me parece interesante. De hecho, hay un paper, ¿sí?, de trabajo en los cuales se habla de las prioridades que tiene la organización por un lado, los marcos de tiempos en los cuales operan y quién debe rendir cuentas en la misma organización. ¿Qué áreas han sido más impactadas? Operaciones, el tema de personas, el área de continuidad que se esperaba con sus planes, la cadena de suministro, los clientes, incluso los temas digitales. ¿Cómo vamos a nosotros a trabajar durante estas 3 fases? Decíamos, responder es preparar y gestionar estos temas de continuidad. Recuperar es aprender
¿sí? Y salir fuerte de este momento y prosperar es estar listo para esa nueva normalidad. Con estas 3 fases yo debo de tener claramente definido qué hacer, ¿sí? Como encargado de riesgos, encargado de continuidad, encargado de seguridad. Y hay las diferentes personas que están rindiendo cuentas en cada uno de estos componentes. Como les decía, hay todo un paper con respecto a esto para poder trabajar. Yo voy a resumir justo la parte que de pronto nos interesa, que es la parte de continuidad, de riesgos, que estaría un poco de la mano. En la parte de responder, la idea es que se garanticen los procedimientos. Hay procedimientos documentados ahora y un poco tenemos que ir de la mano. Hay posiblemente identificado personal crítico, hay riesgos posiblemente puestos, hay terceros también de los cuales nosotros dependemos, entonces tratar de ir gestionando correctamente esos problemas. Para la parte de recuperar, tratar de ver el tema de los temas contractuales que no vayamos a poder cumplir, ¿sí? Tratar de ver el tema de la información con la cual disponemos para poder, con base a eso, seguir trabajando, ¿sí? Ver el tema de las auditorías que podemos o que tenemos que ir viendo en los diferentes procesos, porque van a haber riesgos. O sea, ahora lo que les explicaba al inicio, yo tengo posiblemente un proceso que tenía A, B, C, D como control y de repente ahora fue A y D, y B y C lo quitamos porque no se podía seguir. ¿Cómo se manejan esas excepciones? ¿Sí? Para poder seguir operando. De pronto, incluso ahora, si sacamos alguno de los riesgos que hay, es que de repente tocó levantar el sistema que estaba en desuso, que ya no tenía soporte, y cómo voy a hacer yo para poder manejarlo o ver esos riesgos que me acarrea el no tener la seguridad que tenía el nuevo sistema. El tema de las personas críticas, lastimosamente algunas compañías han perdido personas y estas personas que eran líderes o que tenían conocimiento en ciertas áreas también acarrea riesgos. Entonces, son los problemas que nosotros tenemos que ir tratando de ver. Y finalmente el tema de salir, prepararnos para esta nueva normalidad. La idea es poder de aquí en adelante tratar de hacer o realizar o ver qué otros escenarios me podrían a mí pasar. Buscar incorporar esta resiliencia dentro de las organizaciones. ¿Y cómo lo hago? Lo mejor acá y lo que se habla un poco es tratar de, como riesgos, tengo que preparar escenarios juegos de guerra, en los cuales yo planteé ya escenarios y de repente es que hubo fuga de información, se prendió el edificio, se declara otra vez la pandemia, porque en muchos casos también, ahora leía hace un par de días que China volvió a mandar a confinamiento cerca de 10 millones de personas. ¿Qué pasa si viene el COVID 2.0? Lo que también se habla un poco es, y hay estudios que indican que posiblemente el próximo año nos toca estar nuevamente en confinamiento porque vuelve a salir el virus. Y se habla incluso de que no es tan fácil la transición. Hay que ver qué está haciendo Perú. Perú ya me parece que dijo el presidente que se iban hasta finales de junio. Entonces, hay que ir tratando de aprender para que en este tiempo poder salir adelante con los temas de crisis. Y ahí viene el tema ya de poder evaluar el nivel de madurez, y a mí me gusta mucho utilizar modelos como el CMMI, el Capability Maturity Model, que un poco trato de aterrizar en 5 niveles, ya en donde digo, mi gestión de riesgos la hago porque sí, mi gestión de riesgos es repetible, sí, son islas, mi gestión de riesgos está establecido en todos los niveles, mi gestión de riesgos ya utiliza métricas, o mi gestión de riesgos ya es implementado con una mejor práctica y se sostiene y se mantiene en el tiempo. Comenzar a ver qué ha pasado, qué pudo haber sucedido de este tiempo acá, que no gestioné correctamente los riesgos o los problemas o los temas de continuidad, y con base a eso tratar de ir mejorando. ¿Para qué? Para generar ese valor agregado dentro de mi organización. Algo importante también y que he querido incluir un par de láminas es que a veces con los riesgos no se los define correctamente. A veces se piensa o se cree, y tal vez ese fue nuestro problema, un poco haciendo por qué no lo vimos, es, recuerden que a veces
piensa o se cree que la amenaza es un riesgo. ¿Incendio es riesgo? No, incendio no es riesgo. La vulnerabilidad, no tener sistema de supresión de incendio es riesgo, tampoco es riesgo. El riesgo es la materialización de la amenaza que impacta con la vulnerabilidad y que tiene impacto en un activo. Entonces, también toca hacer ese review de la revisión de los conceptos de lo que veíamos como riesgo para poder, con base a eso, atacar correctamente el problema. Y he incluido una lámina con esa definición. ¿Qué más tenemos que ver nosotros? Bueno, ahora los objetivos posiblemente cambien, entonces nos va a tocar restablecer nuestros riesgos. Si teníamos un mapa de riesgos, con esta crisis posiblemente lo que genera valor para los accionistas va a cambiar, y van a cambiar posiblemente muchos objetivos estratégicos, muchos objetivos de la compañía. Y obviamente tenemos que reestructurar nuestro mapa de riesgos. Con esto paso a la definición con la cual propongo, sí, que me parece interesante, que se debería de reestructurar para tener en cuenta las causas correctas y encontrar y aprovechar las diferentes herramientas que me pueden a mí poder determinar correctamente el riesgo. A ver, ¿qué es riesgo? Si queremos ir a definiciones, riesgo es la probabilidad de que un evento suceda y el impacto que éste tiene en el logro de mis objetivos. ¿Qué más es riesgo? Riesgo es la incertidumbre en el logro de mis objetivos. Riesgo es un evento causado que genera una consecuencia. Y ahí es donde yo digo que, a ver, si es un evento, ¿sí? Yo lo puedo catalogar como lo que me podría suceder. Si es causado bueno, yo lo puedo colocar por qué podría pasar. Y que me podría generar una consecuencia, yo lo puedo contestar con cómo me puede afectar. Entonces, para documentar un riesgo, yo digo, a ver, para documentar un riesgo debo de responder estas 3 preguntas. ¿Qué me puede suceder? ¿Por qué me puede pasar? ¿Y cómo me va a afectar? Con esto, yo estaría atacando correctamente los problemas, ¿sí? Porque, insisto, ¿qué me puede pasar? Yo lo podría catalogar como la amenaza. ¿Por qué me podría pasar? Le podría decir las vulnerabilidades. ¿Y cómo me va a afectar? A la final sería el activo que se ve impactado. Y aquí pongo siempre un ejemplo, que vengan y roben en mi casa. El ladrón es una amenaza, ¿sí? Pero ese riesgo no es riesgo. Que tenga yo cerradura simple, ¿es riesgo? No es riesgo, es la vulnerabilidad. Que yo tenga computadoras en mi casa, ¿es riesgo? Sí, pero si no hay ladrón, no hay riesgo. Entonces es que el ladrón ingrese a mi casa porque tengo una debilidad con puertas con cerradura simple y que me va a robar la computadora. Entonces eso lo catalogo como un riesgo y yo puedo establecer correctamente las causas, puedo establecer los controles para esa causa, siempre identificando o haciendo el ejercicio de la causa raíz. Volver a lo más simple, el diagrama causa-efecto. Tener todos los problemas y encontrar la causa raíz del problema. Y ahí yo podría encontrar la causa raíz para ese riesgo y gestionarlo adecuadamente. Ya veíamos un ejemplo, riesgo, y se habla de riesgo, paralización del negocio, pero vayan a ver las causas. ¿Por qué? Por fuga de información. Entonces, sí es importante poder contestar correctamente estas preguntas y que ahora que volvemos a nuestra nueva normalidad en la fase de prosperar, revisemos estos riesgos para, con base a esto, nosotros poder generar o dar un valor agregado, ¿sí?, al momento de hacer estas revisiones. Entonces, les dejo estas 3 preguntas de cómo documentar los riesgos para que ustedes de pronto la puedan tener y de pronto puedan ver, porque en algunas revisiones que he hecho yo ya un poco antes que esto, veíamos que los riesgos no estaban bien definidos y al no tener un riesgo bien definido, recuerden, yo puedo tener cualquier control, ya, que no mitiga completamente el riesgo. Siempre yo lo veo así, si este es el tamaño del riesgo, la idea del control es que ocupe todos los dedos del riesgo y lo cubra. En muchos casos lo que hacemos nos cubre parte del riesgo, ¿sí? Incluso a veces cubre solo un aspecto del riesgo, entonces no está blindado correctamente. Y con base a eso es importante poderlo trabajar. Ya para ir cerrando los temas, algunas preguntas que tenemos que hacernos es reevaluar si el apetito de riesgo, ese nivel de tolerancia que tuvimos, está bien definido,
¿sí? Para poder catalogar o poder dar respuesta a los riesgos. Aprender, lo que bien decía Daniela, hemos dejado muchas puertas abiertas ahora con el tema de teletrabajo, va a cambiar. El gobierno habla de, y fíjense que habla de que después en la fase cuando esté verde, tendrán que las compañías volver con el 75%, me parece que leí, de pronto a lo mejor leí mal, pero escuché que el 75% estando en verde. ¿Qué quiere pasar ahora cuando regrese el 100%? O sea, ¿y qué pasa con ese 25%? ¿En dónde queda ese 25%? ¿Va a quedar en teletrabajo? Entonces, el teletrabajo ya vino aquí, lo que hizo transformarnos y vino, de hecho, para quedarse el tema de teletrabajo. Y como riesgos tal vez nos toque incluso quedar por un buen tiempo en temas de teletrabajo. Evaluaciones de seguridad, lo que decíamos hasta ahora, poder ver estas evaluaciones, estos conceptos de seguridad, cuán permisibles fuimos en un momento determinado, hacer una evaluación de qué pudo haber pasado durante este tiempo, si no teníamos una herramienta para pérdida de datos, de pronto muchos colaboradores de pronto estaban conectados de sus casas y a lo mejor les capturaron. Recuerden que es tan sencillo con una herramienta canilla Bell o una herramienta para ataque de hombre en el medio, poder capturar la información. Ya en muchos casos es crítico ese tema, los temas de seguridad, tratar de ir viendo para crear una cultura, tratar de identificar, porque tampoco es que puedo hacer gestión de riesgo para todo, o sea, tratar de identificar esos activos claves. Recuerden que los activos a la final yo decía es qué, por qué, cómo. Los activos van a ser cómo me va a afectar, y con esto no quiero atarlo solo a seguridad. O sea, yo quiero, de pronto nos va a tocar crear una metodología de riesgos dentro de nuestra compañía que abarque todos los temas de activos, incluso la misma ISO. La ISO 27000 describe los activos como primarios y secundarios, y primarios activos son procesos, actividades del proceso, los secundarios es lo que muchos conocemos como hardware, software. De pronto comenzar a revisar esa literatura para poder mejorar nuestra metodología de riesgos. Definitivamente la auditoría interna ahora también debe de trabajar en conjunto con un enfoque basado en riesgos. Muchos controles no van cuando ya se empiece a revisar durante este tiempo, van o pudieron haber operado diferente, se pudieron haber dado más accesos de lo que se esperaba, y tratar de ver qué se hicieron con esos accesos, ¿sí? El órgano de gobierno y la alta dirección tienen que estar comprometidos con los temas de riesgos, de seguridad, para poder apoyar y salir adelante. Recordemos que el órgano de gobierno son estos accionistas, directores, y la alta dirección es la gerencia general. Entonces, sí es importante que ellos trabajen de la mano. Y finalmente, unas acciones claves para ya cerrar el tema del webinar. ¿Cómo nos vamos a preparar? Si dentro de esto tenemos que dar conciencia a las personas, sí, en temas de seguridad, en temas de riesgos, que vean a qué están expuestos ahora, en esta fase que estamos respondiendo, que estamos recuperando. Mandar unos correos en temas de seguridad, que avisen, que puedan comunicar cualquier problema que tengan con sus equipos. El tema incluso hasta algo tan simple como el tema de la seguridad física. A ver, si están trabajando, tratan de no tener líquidos, porque muchos lo que hacen trabajar es en sus mesas, en sus comedores. ¿Por qué? Porque no estaba adaptado el tema del teletrabajo. Diferente, yo conversaba con personas de Canadá, y ellos, por ejemplo, decían que ellos tenían dentro de sus casas ya oficinas puestas, porque para ellos también venía el tema de una tormenta y les tocaba quedarse encerrados y hacían teletrabajo desde sus casas. A mí, por ejemplo, me tocó incluso incrementar el tema del ancho de banda, ya viendo que justamente en la universidad donde doy clases, ya iba a activar el tema de teletrabajo. Lo que hice fue incrementar el ancho de banda para poder tener un mejor ancho de banda y conectarme, cuando doy clases me conecto incluso con cable. Entonces, son temas de conciencia que tenemos que ir cambiando en las personas. Poder identificar lo que decíamos, esos activos claves, en lo que más nos ha impactado, y activo no me refiero solo al hardware, software, sino también me refiero a los procesos, a las actividades claves, que de repente tocó blindarlas o tocó darlas. Ahora, y de aquí va a ser crítico, porque si nos pasan amarillo, de pronto tenemos que volver con el 50% del personal para poder ver, y ahí toca ver esos controles claves para estas joyas de la corona.
riesgos, identificar y gestionar, ver nuestra metodología hasta qué punto ha sido robusta para poder trabajarla, para poder verla, para poder gestionarla y obviamente con estas recomendaciones de identificar correctamente los riesgos, el qué, el por qué y el cómo, para poder trabajarlo y verlo. Ser escéptico ahora más que nunca, algo que también pasa es que los temas de fraude ahora van a estar a la puerta, ¿sí? Van a venir porque de alguna forma ustedes han visto que se han reducido los sueldos, y estos sueldos que se han reducido tienen que las personas que van a trabajar en estos puestos de alguna forma van a creer o van a racionalizar que es normal cometer el fraude. Oportunidad va a existir también porque posiblemente los controles no operen correctamente y esto va a crear justamente lo que se dice el triángulo del fraude. Entonces la persona va a creer, ¿sí?, que puede o que debe hacer o que justifica hacer el fraude porque le bajaron el sueldo. Conozco compañías que han bajado el sueldo desde 50, 40, 25, 10, 15%, y de alguna forma también hay que nosotros como riesgo ser conscientes de que esto podría pasar y tenemos que ir viendo esos procesos críticos para tratar de ver el tema de riesgo de fraude, que también de pronto eso incluso puede ser toda una charla, los temas de riesgo de fraude, que ahora está, o sea, el triángulo del fraude está ahí, o sea, y se activó por el tema de la racionalización y el tema de lo que sería la parte de las debilidades que hay como tal. Control, importante mantener el control, ¿sí? En los diferentes procesos, ir revisando qué controles no están operando, seamos nosotros de auditoría o seamos de riesgos, ir viendo qué controles no están. ¿Para qué? Para estar preparados. Tenemos que estar preparados en gestionar correctamente todos estos riesgos y de ahí poderlos ir viendo y poderlos ir tratando adecuadamente. Bien, por mi parte, Daniela, ha sido la parte de la presentación. No sé si de repente hay inquietudes. A ver, ¿me confirman? No sé si por acá, a ver. A nivel del chat, bueno, solo tenemos una inquietud que nos están haciendo la consulta que está relacionada a nivel del material, si se los podemos facilitar. De ahí, a nivel del chat, no hemos tenido ninguna consulta. No sé si los participantes quieren indicarnos algo para que nos escriban a nivel del chat. Sí, acá las tengo, ya me les llegaron. ¿Cuántas empresas cree usted que conozcan Ecuador consideraron la pandemia como cisne negro? ¿Tuvieron un mal plan de contingencia activado específicamente para este cisne? A ver, lastimosamente no lo vieron ni como cisne negro, ni gris, ni blanco, ni verde, definitivamente no. Es más, algunas empresas acá lo que vieron es que esto iba a ser temporal. O sea, iban a cerrar operación y no vieron la reinvención. Es más, incluso les tocó durante el camino reinventarse. Otras tal vez fueron un poquito más adelante y pongo el caso de una empresa que me pareció interesante, Yogur Persa, acá por lo menos en Guayaquil. Esta empresa pasó inmediatamente, activaron ahora las entregas a delivery, un Persa Box, una caja que llenaron yogures, panes, mermeladas, quesos, y comenzaron a despachar y a vender. Y un negocio que posiblemente estaba abajo, no sé qué tan bueno o tan malo estaba, pero ahora no se abastecía para poder vender. Otras empresas, en cambio, como temas de logística, temas de entregas a domicilio, me comentaban de que ellos vendieron, aumentaron en 3 días aproximadamente el 300%, era 100% cada día de incremento de sus ventas, que era un tema que no lo veían venir. Entonces, estos negocios acá en Ecuador de alguna forma se fueron adaptando y otros que comenzaron a reinventarse, a diversificar.
comenzaron a fabricar alcohol, comenzaron a fabricar ropa, entonces fueron durante el proceso gestionándose. Ahora, por ejemplo, una empresa que vende de pronto o que vendía de pronto al menudeo algún producto, ahora también apoya y pone temas de logística, ¿sí? Entonces es la reinvención que ya se comienza a ver producto de la necesidad, pero que lo hayan visto como un cisne negro, no, fueron trabajados durante el proceso. Y un poco lo que el mismo, como les comentaba, el que acuñó el término cisne negro, lo que dice, a ver, esto no es un cisne negro, se conocía lo que podía pasar, esto es un cisne blanco. Bien, no se puede cubrir todo el nivel de riesgo, creo que para eso se debe definir claramente el apetito, que es de la alta gerencia. Es casi imposible que el riesgo tenga la misma cantidad de controles, es correcto. Sí, el riesgo, como decía, o sea, la idea es poder, más que tener que tratar de cubrirlo completamente, porque hay un concepto de riesgo inherente y riesgo residual, ¿sí? Es el tema de poder gestionar todas las causas que me dan. De pronto ahí yo era lo que, cuando hacía este match de 4x4, igual va a haber un riesgo residual. La idea es que quede dentro del apetito, dentro del nivel aceptable. Y ahí es lo que me ayuda a identificar correctamente los porqués. Y es más, yo ahí he entrado en la discusión de cuántos porqués. Para mí es un porqué y el porqué es la causa raíz. Entonces por ahí va. Pero eso puede ser tranquilamente un tema de discusión. ¿Cómo se cree que va a impactar el actual funcionamiento considerando que el área logística no ha tenido innovación en muchas empresas del Ecuador en la actual situación en un área clave? Sí, ahí por ejemplo, y el área logística está complicada, y era lo que justamente conversábamos ayer con una persona experta en este tema. Decíamos, bueno, regresamos en etapa verde al 75% de las personas. Yo voy a dar prioridad posiblemente a esta área logística, pero van a haber restricciones dentro del área que de pronto incluso me llegue a pensar de que yo adelante los temas de automatización. Por ejemplo, hay un libro de Andrés Oppenheimer que indica qué carreras iban o tienden a desaparecer en un futuro cercano. Y ahí, por ejemplo, se está viendo lo que ahora está pasando con el tema de la educación. La educación ahora se está colocando, incluso les están vendiendo cursos ya, cápsulas o cursos ya empaquetados, videos grabados, y se vende ese curso. Ya no es el curso online que está para poder participar con el instructor. Entonces hay una base de preguntas con inteligencia artificial que se llenan y tratan de contestar. El tema de la innovación está ahora ya, y muchos negocios les va a tocar reinventarse. Yoga se hace desde virtual, las clases de danza se hacen desde virtual. En España, por ejemplo, un negocio que tenía Nanny Care, lo hacen ya desde el hogar, se encierran a los niños, y máximo 4 niños en una aula, y las compañías ya pagan por este servicio, porque en España no hay el servicio de guardería. Entonces las compañías quieren que haga teletrabajo, listo, les pagan para que estas empresas cuiden a los niños. Entonces ese negocio, por ejemplo, escuchaba y leía de que en el mes de marzo facturó todo lo que facturó el año anterior, solo en el mes de marzo. Y de ahí, con base a eso, se debería de gestionar o de adecuar correctamente. Bien, esas son las preguntas que tenía por acá. No sé si de repente hay alguna otra inquietud. Bueno, no hemos recibido preguntas adicionales en el chat. Bueno, señores, mil gracias como Asociación Ecuatoriana. Perdón, hay una pregunta que se me estaba pasando, a ver, de Sergio. Cuando aparece en riesgo como pandemia, enfrentar los reactivos, a partir de ahora, ¿cómo cambiará la forma de...? Sí, es lo que comento. O sea, en muchos casos lo que decíamos es los riesgos. En muchos casos lo que hemos visto, hemos estado con base a los eventos. Y un poco también ha sido así por el tema incluso de las consultorías que damos. O sea, pasó el tema de la paralización, y ahí, por ejemplo, pasó ese evento, y ese evento derivó en que después se quieran temas de contingencia para esto. Tal vez ahora nos toque en prospectiva tratar de ver esos riesgos que nos podrían pasar, o incluso vamos a ser más conscientes. Y yo le voy a pasar a la asociación este estudio de los 60 riesgos, y de pronto
muchos vamos a tener la curiosidad de comenzar a ver riesgo por riesgo y a ver y a decir, a ver, este riesgo me puede pasar, me puede afectar, y de repente incluso cuando hagamos la votación ya de probabilidad de impacto, ténganlo por seguro que lo vamos a evaluar de mejor forma. Y una recomendación final solo para esto, cuando ustedes hagan votaciones ya de probabilidad de impacto, no pongan 3 niveles ni pongan 5 niveles, pongan 4 niveles. ¿Por qué? Cuando ponen 3 niveles, se tiende la votación a ir en medio. Cuando ponen 5 niveles, se tiende la votación a ir a 3. Pero cuando ponen 4 niveles, las personas evalúan mucho entre poner 3 y 2. Ya esa es una recomendación y sale un resultado interesante e incluso hasta para definir el apetito de riesgo también, porque es casi que la mitad, a ver, ¿es bueno? ¿Está en el lado de los buenos o está en el lado de los malos? Y ahí les podría ayudar también eso en temas de riesgos. Perdón, Daniela, ya. Ese era el último que se nos estaba pasando. No, no te preocupes, muchas gracias. Bueno, señores, muchas gracias. Como Asociación Ecuatoriana de Auditores Informáticos Forenses, queríamos agradecerle su asistencia, también para indicarles que a todos los participantes se les va a entregar un certificado de la asistencia al mismo. Este será enviado a los correos con el cual ustedes se inscribieron. Nuevamente, te agradecemos, Raúl, por tu aporte. A los demás, a los participantes, por favor, esperamos también contar con su asistencia. Debo decirles que vamos a tener próximos eventos donde seguiremos contando con grandes expositores como Raúl. Entonces, señores, muchas gracias. La Asociación Ecuatoriana de Auditores Informáticos y Forenses se despide hasta una nueva oportunidad. No, listo. No, muchas gracias. Cuídense, pasen bien. Hasta luego. Hasta luego.